I'm serious, okay? I saw this with my own eyes. Oh, I believe you, buddy. I believe you. Just tell us a story. Tell us a story. Okay, well, it was last Friday night. I was walking home from the bar, and this woman started coming towards me. Muy buenas a todos, que dice la gurizada, aquí el mago, bienvenido, bienvenida. Hoy vamos a hacer esta hamburguesa. Esta hamburguesa no es real, es una imagen del juego de Resident Evil 2, el remake, que el camionero, bueno, está comiendo la hamburguesa, y esta es una imagen mejorada digitalmente para que se vea un poco mejor todo. Bueno, como algunos saben, yo soy cocinero. Ahora vamos a agarrar el prototipo de esta hamburguesa y vamos a hacer una. No necesariamente va a ser igual, pero podemos ver ya en el video que es una hamburguesa grande, ya que el camionero la agarra y como que sobra bastante hamburguesa. ¿Sí? No lo voy a hacer yo al pan porque no tengo horno. Lechuga, tomate, hamburguesa, queso, que parece que tiene extra queso por la cantidad que desborda, así que vamos a ponerle extra queso. Panceta, que vamos a hacer una panceta crispy, buenísima. Y parece que hay una salsa mezclada entre todo eso, que vamos a hacer una mezcla de mayonesa, ketchup y mostaza, que va a quedar más o menos de ese color. Así que vamos a eso. Los ingredientes que vamos a usar son carne picada, preferentemente 80% carne, 20% grasa, panceta, en este caso es panceta ahumada, cebolla colorada, tomate, lechuga, queso, un pan, preferentemente grande, y aderezos y condimentos que van a ser sal, pimienta negra que no está en la foto, mayonesa, ketchup, mostaza y salsa inglesa. Vamos a empezar cortando una cebolla al medio y picándola en brunoise para después agregársela a nuestra carne picada. Le agregamos un chorrito de salsa inglesa, mostaza y ketchup. Y todo eso lo mezclamos bien. Una vez que mezclemos bien eso, vamos a agarrar y vamos a amasar un poco la carne picada junto con los condimentos. Eso va a hacer que la carne libere miosina, que es un ligante natural, y eso nos va a ayudar a que la hamburguesa no se desarme cuando la cocinemos. Después que tengamos nuestra carne amasada, vamos a formar nuestra patty para después cocinarla. Ahora le toca a la panceta. Vamos a poner el fuego al mínimo con un poco de aceite y vamos a poner la panceta en frío. Y cada poquito tiempo vamos a ir dando vuelta a la panceta. Y tienen que verse algo así. Vamos a apartar nuestra panceta y vamos a deshacernos del exceso de aceite que hay en el sartén, usando el resto para tostar nuestros panes. En la misma sartén vamos a agregar un poco de aceite y mientras calienta vamos a salpimentar nuestra hamburguesa. Es una hamburguesa grande, así que unos 3 minutos de cada lado para empezar. Yo me olvidé, pero acuérdense de salpimentar su hamburguesa antes de dar la vuelta. Después de cocinarla 3 minutos de cada lado, le di 2 vueltas más y 2 minutos extra por cada lado. Hasta que llegó el momento de agregarle abundante queso. Usé un rato la tapa para que el vapor me ayudara a derretir el queso. Y mientras el queso termina de derretirse, empezamos a ensamblar nuestra hamburguesa. A la lechuga le quito la parte del medio, así puedo enroscarla y va a quedar muy linda en el pan.
Vamos a cortar unas rodajas de tomate frescas y vamos a agregarlos a nuestra base. Ahora vamos a buscar nuestra hamburguesa. Unas pancetitas por arriba. Mezclamos la salsita de mayonesa, mostaza y ketchup y se la añadimos arriba. Do you want to know the difference between a wheat burger and a burger that has strength? And a burger that has strength. Last Friday night, I was A walking wheat home from burger, the you bar. can chew and stuff This tall. woman started A coming burger with towards me. strength, you She chew. was staggering, you know. So The I meat figured she just was absorbs all the space. Okay, And all the now let's air be honest possible now. How will many be drinks did you have? to the point that if you want to start talking, nothing but is coming out.